Muy, pero muy bienvenido, mi estimado televidente. Marzo. Llegó marzo y con este mes, en este año de elecciones, de este mundo político que no ha ocupado para nada nuestra atención en los últimos 5 años, tenemos la obligación de analizar en profundidad lo que está pasando, entender, por lo tanto, hacia dónde tenemos que ir, tomar las decisiones correctas, porque este es un año decisivo y quién mejor que Iván Poduje. Bienvenido, Iván, a Esfera Pública para hablar de estos temas. Muchas gracias por invitarme, Vanessa. Un gusto estar acá y un gran abrazo. Iván, está toda la discusión en torno, yo te iba a hablar del general Baquedano, pero antes de entrar en ese simbolismo que es tan importante, que significa claudicar definitivamente frente a, digamos, la médula vertebral, médula espinal de lo que es la historia de Chile, quería preguntarte para que los telepensantes vayan activando rápidamente la sinapsis. ¿Qué opinas tú de este discurso de la unión de la derecha? Mira, yo creo que tiene que ver con pragmatismo, con, con la necesidad de, así lo veo yo, de sacarnos a este gobierno nefasto y de poder establecer una alternativa que pueda gobernar Chile. Ahora, eso es conceptualmente lo que uno esperaría. Por cierto que esto está lleno de matices. Pero lo que nosotros hemos visto en estos 3 años, nos queda un año todavía largo de este gobierno, es improvisación, falta de compromiso con Chile, es frivolidad, es falta de empatía. Lo hemos visto en la reconstrucción, lo hemos visto en las listas de espera, ahora que vuelve a anotar un nuevo récord. Entonces, ante esa situación, tú necesitas, creo yo, ofrecerle al país una opción que le permita dar cierta certeza, esperanza y además hechos concretos, que vas a reducir problemas, que vas a atacar los grandes desafíos que tenemos. Yo así lo veo. Ahora, no sé si sea factible, creo que hay muchas diferencias que se acumulan hace mucho tiempo, hay mucha herida, pero si tú me preguntas a mí, creo que es urgente tener una alternativa factible de gobierno a esta coalición que va a seguir además por mucho tiempo en Chile con el intento de refundar y volver a implementar su mamarracho. Sí, frente a eso está la siempre advertencia de Max Colodro de que en realidad la gente que hoy día está, entre comillas, gobernando o digamos más bien en posiciones de poder, son personas que apenas vuelvan a la calle van a volver a sus andanzas de siempre, revolucionarias, refundacionales, para impedir la gestión de cualquier gobierno, el que haya sobre todo, sea un gobierno de Matei, sea un gobierno de Johannes con mayor razón, si fuera de José Antonio aún con mayor radicalidad. Entonces, ¿cómo ves tú esa advertencia que hace Max Colodro y con la cual yo al menos estoy plenamente de acuerdo? No, totalmente de acuerdo. Creo que eso. Yo a estas personas no les creo nada, a sus volteretas, son totalmente funcionales a estar en el poder, que les encanta estar ahí, les encanta la plata pública, es nuestra, digamos, les encanta administrar estas cuotas de estos como nichos de pegas para sus amigos. Ayer estaba viendo, por ejemplo, en seguridad un estudio hecho por la Subsecretaría de Prevención del Delito de amenazas para personas LGTBI como un estudio hecho por la Subsecretaría de Prevención del Delito, grande. Ese estudio no sé cuánto costó, pero era grande. Otro estudio de brechas de género vinculado también a la seguridad pública. Entonces, estos tipos se han repartido el Estado como un botín y obviamente afuera lo único que hay que hacer es volver. Y para poder volver, tienen que torpedear el gobierno que viene. Y ellos no tienen ningún límite para hacerlo, ya lo vimos. Entonces, estoy de acuerdo con Max, creo que estos tipos van a hacer lo posible por votar el próximo gobierno,
por hacerlo terminar antes de tiempo, que es lo que estamos viendo en Argentina también. Los argentinos están pidiendo que renuncie Milei, quieren hacer una oposición política. Entonces, hay, desde el punto de vista de lo que viene para el gobierno, una dificultad enorme que va a ser lidiar con esta oposición que ya conoce cómo funciona el Estado, pero ahora va a estar en la calle tratando de torpedear toda la iniciativa. Eso es un hecho, sí, sin duda. Que además seguramente tiene capturado parte importante del Estado, porque como decía Cayetana Álvarez, el problema es que tú puedes elegir un gobierno de derecha, pero si el aparato, el deep state, lo tienes capturado por gente de izquierda o de extrema izquierda, no vas a lograr mover la maquinaria en la dirección opuesta a la que lleva la inercia ya establecida por esa captura. Y es un problema grande y por eso es que preocupa tanto que hayan llenado tantos cupos, tantos empleos públicos, digamos, 100.000 se habla, porque esas 100.000 personas que son fieles a su proyecto van a ser personas que van a remar para atrás, que van a, digamos, torpedear la gestión del próximo gobierno. Y para qué decir los tribunales, tenemos fiscales de izquierda extrema, fiscales, que fueron los que persiguieron a los infantes Marina en el caso de estos dos infantes que repelieron un ataque terrorista, murió el terrorista y los persiguió un fiscal penalmente, hasta hace poco que el cabo fue liberado y el teniente también, pero lo pasaron muy mal. Entonces, nosotros tenemos obviamente en el Poder Judicial y en el Ejecutivo mucha gente que quiere reformular Chile con lo que era el proyecto octubrista, no cabe duda de eso, sin duda. ¿Cuáles son nuestras alternativas? Porque hoy día las encuestas dan un empate técnico entre Johannes y Bachelet en el caso de una segunda vuelta, por ejemplo, y uno dice, bueno, ahí tenemos un candidato muy competitivo. eh, Matei va un poco a la baja, no pareciera que Chile vamos frente al miedo. A mí me da la sensación, tú conoces mejor ese mundo, pero a mí me da la sensación que Chile vamos quedó con mucho miedo después del golpe de Estado del 18 de octubre, que les tienen miedo, pavor a la extrema izquierda, quizás no todos, pero una parte importante, creo que lo pasó muy mal estando en el gobierno de Piñera y entonces, si esa es la proyección, si lo que nosotros vemos es que muy probablemente van a venir tiempos de altos niveles de violencia, no sé si tú coincides conmigo, algo de esto hablamos antes de empezar la entrevista, pero unas fuerzas armadas y de orden que por la actuación del Poder Judicial estén neutralizadas. ¿Cómo vislumbras tú ese Chile que viene, digamos? Complejo, yo creo que efectivamente hay el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Piñera, la vio verde. Yo estuve ahí y vi en el fondo la furia de la izquierda para votar el gobierno, lo vi de encima. Escribí un libro de eso, o sea, los tipos querían votar a un presidente. Esa era la meta. Y cuando te hablo de los tipos, no estoy hablando solamente de la calle, estoy hablando de los actuales parlamentarios, de los actuales ministros y de gente incluso de la nueva mayoría que se volvió loca con esta cosa, que lo que pasó con Macri también y con Milei ahora, de que este señor era un dictador, de que había que sacarlo, a pesar de que había sido votado. Imagínate si eso pasó con un presidente que era más moderado, ¿qué ocurriría si Johannes gana o si gana Kast? Obviamente, estos tipos se van a volver locos. Entonces, eso es una amenaza real, totalmente real. Y yo creo que ahí lo que se requiere es aprender primero de los casos que han funcionado, de cómo tú lideras estos disturbios, porque eso es lo que son, disturbios, intentonas golpistas mediante la turba, acusaciones constitucionales diversas al presidente y a sus ministros. Acá la derecha no logró hacer ninguna, Vanessa, o que haya tenido éxito. Pero estos tipos son mucho más organizados, son mucho más disciplinados, y no cabe duda que el próximo presidente, a la primera represión legítima del Estado contra delincuentes, van a acusacionar constitucionalmente al ministro del Interior o ministra del Interior y al presidente. Entonces, se requiere también un parlamento que evite estas intentonas golpistas que la izquierda va a tener. Esta izquierda que no cree en la democracia, que no cree en el Estado de Derecho, porque cree, como dijo Jadwe hace poco, que si el Estado de Derecho vulnera la voluntad soberana del pueblo que él interpreta, entonces es válido quebrar el Estado de Derecho. Esa es la izquierda que en una parte va a estar en la oposición, todo indica. Entonces yo creo que sí, si uno tiene miedo está jodido, no tiene que entrar a la política hoy día. O sea, ¿Y cuál es tu análisis de Chile Vamos? Porque
evidentemente, como lo hemos visto, originalmente teníamos a Renovación Nacional, a la UDI, ¿no es cierto?, como los partidos fuertes. Luego, producto de alguna manera, un alejamiento, yo diría que más de las directivas que de la militancia, respecto de los principios que decía que inspiraban a dichos partidos, se genera esta decisión en que surge el Partido Republicano. Y después, producto de una muy mala lectura y quizás falta de convicción democrática del Partido Republicano, yo, no del partido, pero de quienes tomaron la decisión de apoyar el segundo proceso, se produce ahora el surgimiento del Partido Nacional Libertario. Entonces, de alguna manera, si vamos en el espectro, ¿no es cierto?, el nacional libertario, bueno, y el social cristiano también es parte de estas decisiones, que originalmente todos tendríamos que haber estado dentro de lo que es la casa de Chile Vamos, por así decir, ¿no? Y todas estas decisiones se han producido a partir de una experiencia de profunda decepción, decepción con Chile Vamos. Y por lo tanto hay una distancia, yo diría, en términos afectivos, emocionales, si tú quieres, mucho mayor entre una persona que está en republicanos con la UDI que una persona que está en amarillos o en el PPD con la UDI, por ejemplo. Porque el que está en republicanos está decepcionado de la UDI y originalmente debería de haber estado bajo ese paraguas, ¿no? Entonces, si uno lo piensa como desde el hunch, desde la intuición, es muy difícil, es más difícil construir una casa común de esa, comillas, autodenominada centro derecha, que para mí son globalistas y por lo tanto de izquierda, pero bueno, es una discusión que podemos dejar para otro momento. Esa autodenominada centro derecha con el sector de derecha que está a la derecha, que esa autodenominada centro derecha con lo que vendría siendo lo que llamaríamos centro izquierda, que también creo que hablar de centro hoy día en Chile es estar fuera de la realidad. Me parece que el proceso de polarización se ha radicalizado y que estamos un poco como en la época del 70. No sé cómo ves tú a este Chile Vamos y sus relaciones y las posibilidades, por lo tanto, de constituir una alternativa de gobierno y ese Congreso que no sea funcional al proyecto revolucionario en curso, porque yo no voy a hablar de algo nuevo, yo creo que el proyecto revolucionario sigue avanzando. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. Estuvimos juntos con Chile Vamos en el primer proceso. Yo fui parte de la campaña del rechazo, celebré el rechazo, fue épico, fue un momento de enorme alegría y luego me encontré con que iniciaron un segundo proceso sin preguntarle a nadie, inconsulto, egoísta, egocéntrico, y obviamente yo me puse del lado del nuevo rechazo o el en contra, lo estábamos varios, tú también, y ahí sentimos toda la bronca, toda la cancelación de Chile Vamos hacia las personas que no estábamos de acuerdo con su constitución, y después, cuando se suma republicanos, de republicanos más Chile Vamos, tratándonos de extremos, de fachos, de comunistas, de votar con los comunistas, etcétera. Entonces yo lo pasé muy mal, creo que varios lo pasamos mal, pero diciendo eso, creo que acá hay que apelar al pragmatismo, Vanessa. Nosotros hoy día, existiendo eso y siendo real, creo que necesitamos generar un cierto acuerdo, que no sé cómo se logra ahora, para que la izquierda no vuelva a gobernar. ¿Mm? Eh, Creo que el pragmatismo te lleva necesariamente a buscar algún tipo de alianza, no sé cómo. Yo tiendo a pensar de que ganar el gobierno siempre es un buen aglutinador, pero miro la experiencia de Argentina, por ejemplo, con Milei y con el PRO, que es muy parecido a lo que podría ser, en fondo, si ganara Kaiser o si ganara Kast, no sé, yo creo que Kast no tiene ninguna opción, pero supongamos que ganara Kast. Es muy parecido a lo que ocurre con el PRO, que es Chile Vamos, y donde ellos hacen una alianza para poder gobernar con conflicto. ¿Cierto? Macri, que ahora critica a Milei, de vuelta también se critican, pero lograron armar un conjunto que permitiera pasar la ley Omnibus, que fue clave para la reforma. Entonces yo creo que nosotros tenemos que replicar ese modelo. Ahora, ¿cómo hacerlo? No, creo que es complejo, no soy experto, pero obviamente que una derecha dividida en tres no tiene ninguna opción de ser gobierno frente a una izquierda, digamos, que está agrupada en uno. Es una cosa matemática, porque
no da nomás, pues sí, sí, sí. Entonces, tenemos que tratar de lograr, no sé cómo se hace, creo que hay que olvidar y perdonar, y creo que los otros tienen que hacer un esfuerzo también por empatizar. Pero no me cabe duda que el país está en una situación tan compleja que plantearse la opción de que vuelva a gobernar la izquierda sería gravísimo y creo que nos terminaría de hundir. Solamente un detalle para terminar este punto. Deuda fiscal, déficit fiscal. Lo de Corfo, que es escandaloso. Imagínate si siguen en el poder. Nos van a dejar sin reserva. Nos van a endeudar más allá del 40% del producto. Entonces va a ser inviable después recuperar esa situación. Entonces es muy importante generar una mayoría social y política que permita recuperar el gobierno y tratar de limar esas asperezas. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Es que ¿sabes por qué no sabemos cómo? Y es que como que me encantaría quizás elucubrar un poco, porque uno, francamente, como que trato de correr los velos de la ignorancia bajo la cual reconozco estar, y fuera del tema de la Agenda 2030, el globalismo, el foro de Davos o el económico mundial, que es lo mismo, etcétera, y los organismos internacionales, yo no entiendo cuáles son los motivos de Chile Vamos para apoyar a la extrema izquierda de la manera que lo han hecho. Lo hicieron cuando perdieron con el mamarracho. Lo han hecho permanentemente con serie de leyes de ideología de género que destruyen la posibilidad del aparato productivo porque destruyen, digamos, de restablecerse, porque destruyen las relaciones interpersonales entre la gente que trabaja. Si no puede ser que yo pueda acusar a cualquiera por cualquier cosa, incluso por lo que no me dijo según la ley Karim. Es que no puede ser. Es que esta gente, la ley de pensiones ahora. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que yo puedo hacer un diagnóstico cuando veo la enfermedad, hablemoslo con la metáfora típica del médico, cuando veo la enfermedad del paciente. Yo atribuyo, porque no tengo otra claridad respecto de otro tipo de factores que puedan estar influyendo en esta forma de actuar, yo atribuyo que parte importante de las decisiones que toma esta derecha son resultado de que hay una dirigencia tipo Diego Schalper, que estuvo en el Foro Económico Mundial con el señor el pelado Jackson, y que fueron escogidos a dedos por las élites mundiales para acá generar ciertos cambios en favor de este nuevo orden mundial. Yo lo atribuyo a eso. Luego me pueden decir, ah, conspiranoica, no sé qué. Bueno, pero es una realidad que el señor Piñera aquí estableció una subsecretaría o una secretaría, no me acuerdo cuál es la figura, para avanzar la implementación de la Agenda 2030, y es una realidad que la Agenda 2030 es socialismo puro y duro. Es cosa de ver el ODS número 10 que establece la igualdad en todos los ámbitos y además tanto de entrada, de oportunidades como de salida, es decir, de renta o de resultados, ¿no? Y eso es socialismo puro y duro. Por lo tanto, con conciencia o sin conciencia de los elementos más ideológicos de esta posición, yo atribuyo la forma de actuar que tiene Chile Vamos a presiones internacionales, porque no tengo y al miedo que le generó este golpe de Estado del 18 de octubre, porque no tengo otra manera de entender a un señor Ramírez, ni a un señor Macaya, ni a un señor, bueno, Chaguán, el pobre como que nunca me ha dado como muchas luces ser muy inteligente, así que ahí yo puedo, perdón, con mucho respeto, pero yo puedo, digamos, incorporar otra variable. Pero no puedo, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a algún tipo de acuerdo, a alguna pacificación, a constituir una casa común si no se entiende por qué estos señores actúan como actúan? Y aquí estoy hablando de Chile Vamos. ¿Hay algo que se me esté escapando del análisis que tú me puedas aportar porque tú conoces mejor ese mundo? ¿Quién más puede haber a la base de esas Yo decisiones? creo, yo creo que está lo que dices tú, pero también está la idea, Chile vamos muy nostálgico de la concertación, ¿ya? Y de los acuerdos, y la democracia de los acuerdos, que es de otro momento histórico, ¿ya? Ellos no han entendido que ese momento histórico no es replicable a lo que tenemos hoy día. Hoy día las fuerzas que tenemos, los adversarios, quieren destruir buena parte de lo que hemos construido. Lo vimos en el proyecto del Mamarracho. Quieren desarmar nuestro Estado de Derecho, quieren desarmar el Estado unitario de Chile, quieren debilitar nuestra frontera. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de izquierda, tú no puedes pensar que era como lo que ocurrió en los 90. Y creo que el error de Ramírez, de Chalper, han sido mostrarse dialogantes para poder construir ciertos acuerdos que en la práctica no se han cumplido ninguno, porque hemos visto que cuando negociaban el acuerdo de seguridad, indultaban en paralelo a los delincuentes. O sea,
cuando acordaban con Marcelo algo, Marcelo los engañaba con el déficit. Entonces, una y otra vez ha ocurrido esto. Yo creo que mi impresión es que ellos piensan todavía que pueden llegar a algún acuerdo con esta izquierda. Y creo que es un error profundo, porque tú con esta izquierda que quieres armar Chile no puedes llegar a acuerdo. Lo que tienes que hacer es derrotarlos electoralmente, y lo que tienes que hacer es derrotarlos en el punto de vista de las leyes. Y una vez que tú los derrotes y ellos estén de verdad derrotados culturalmente, que yo creo que hay una ola a favor de eso hoy día, contra los woke, digamos que eso es real. Me imagino que muchos chilenos están aburridos de esta censura previa, de este discurso alambicado de ellos, ellas, ellas. Ya nadie lo soporta, ni ellos mismos lo hacen. Entonces ellos están derrotados culturalmente en principio, pero ahora hay que aprovechar eso y terminar de derrotarlos electoralmente. Y creo que Chile Vamos tiene que entenderlo. Esa es mi explicación. Eh, También hay una cosa generacional. Macaya era amigo de Boric, y Boric es muy hábil, es un tipo que es muy hábil para engatusar a su interlocutor, para adularlo y después, como una serpiente, ¡pum!, comérselo. Y creo que eso lo hizo con muchos políticos chilenos de Chile Vamos, que lo llamaba por teléfono y decía, ayúdame con esto, Javier, juntémonos, y después se los jodía una y otra vez. Entonces yo me imagino que los nuevos liderazgos que aparezcan en Chile Vamos tienen que entender que este adversario quiere destruir Chile. No es un... Yo, no, yo creo que si tú tienes esa comprensión del daño que han hecho en estos 3 años, más lo que hicieron en el estallido y en la pandemia, bueno, puedes tener ciertas convicciones que va a empujar. No veo otra opción. Y tenemos el ejemplo de Macri nuevamente, y Larreta, que era el jefe de la ciudad de Buenos Aires, que marchaba junto a la izquierda kirchnerista por las marchas LGTBI, por ejemplo, y hoy día Larreta está exiliado porque no sacó ningún voto y perdió. Y ahora está alegando. Pero este progrerío falso no sirve para gobernar el país hoy día. No funciona. Y creo que eso es lo que Chile Vamos tiene que aquilatar y hacer cambio desde el punto de vista del enfoque y también de los hechos, digamos. Sí, es complicado porque justamente la política de los acuerdos es en parte la responsable de la destrucción de la democracia. No nos podemos olvidar de que en la democracia no somos todos de un mismo partido, porque somos todos de un mismo partido cuando tú tienes totalitarismo. Ahí tienes un sistema de partido único, es un régimen de partido único. La política de los acuerdos, de alguna manera, y que ahora quiere cristalizarse en esta reforma política impulsada en parte y financiada por George Soros, que es un tipo de extrema izquierda, anticristiano, enemigo de Occidente, digamos, y que eso no lo estoy inventando yo, eso lo dijo Larraín, se lo dijo a Fernando Pausa en Larraín, digamos, o sea, así de claro. Soros está financiando esta reforma política. Entonces, y se lo dijo en televisión, ¿sí? Entonces, No sé, sí. cuando Sí, tú pero tienes Vanessa, esto, esa reforma política no tiene ningún interés de nadie más que de ellos. ¿Me entiendes o no? No le importa a nadie. Y además es súper reduccionista porque esa reforma asume, y la Raíz Mate se lo ha dicho, en los canales que corresponden, que tú asumes que la polarización de Chile se explica y corrige por un proyecto de ley que reduce el número de partidos. Y eso es absurdo. Entonces yo creo que no tiene ningún destino. Eso es más un apunte que quería hacerte porque no perdamos sí, tiempo pero es que lo que pasa es en que gallinazos. lamentablemente en ese sentido, lo que yo estoy viendo es una metodología de izquierda aplicada ahora por la centro derecha, entre comillas, autodenominada. ¿Cuál es que es la típica de la izquierda? Yo veo que hay un problema, ¿ya? Sí, hay un problema entre hombres y mujeres en el mercado laboral, ponte tú. ¿Existe el problema? Sí, existe el problema. Porque hay un bias, hay un sesgo en favor de los hombres, ya, digámoslo así, por una serie de situaciones que por lo demás tienen que ver con la espontaneidad de la vida, que ellos quieren controlarlo todo, por supuesto, ya. Entonces, o pongámoslo más fácil, existe un problema entre el dueño de la empresa y su trabajador. ¿Existen conflictos? Claro que existen conflictos, siempre van a haber conflictos. O entre el papá y el hijo adolescente. ¿También existen problemas? Sí, existen problemas. ¿Y qué es lo que yo hago entonces? Yo denuncio el problema, se lo denuncio a todo el mundo y todo el mundo dice, sí, pues, la Vanessa tiene razón. Es verdad que entre los papás y los hijos de 14 años hay muchos conflictos. Y ofrezco una solución
que no tiene nada que ver con el problema, sino que tiene que ver con mi objetivo político. Y Sí, eso es lo que está claro. haciendo la raíz mate. La raíz mate sabe perfectamente, si no es tan tonta, de que aquí la polarización o la división, digamos, en distintas agrupaciones políticas de la representación no tiene nada que ver con la polarización de la gente en términos de que si la resuelvo se va a resolver esa polarización o esa división que por lo demás ha sido exacerbada por este wokismo, por esta cultura de la muerte que nos ha impuesto la izquierda dividiendo la sociedad cada vez en grupos más pequeños. Imagínate que en Inglaterra las feministas se agarran a combo con los trans mujeres, porque los Mm. trans mujeres, como no son aceptados como mujeres por los feministas, entonces alegan que están siendo discriminadas porque las feministas no quieren tener relaciones íntimas con trans mujeres que en realidad son hombres. Entonces ya el nivel, y se agarran a combo en las protestas, te estoy hablando en serio. Entonces el Sí, 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 lo nivel sé. de tensionamiento que está sufriendo la sociedad a partir de toda esta ideología de género, a lo que le podemos sumar todo este ecocentrismo en que somos una plaga los seres humanos, que no nazcan más niños y tenemos el problema que Chile no sé a dónde va a estar en 3, 4 generaciones más porque ya no nacen niños, ¿no es cierto? Entonces, el tema de lo que se ha generado acá, que se ha generado en parte con la legislación, en parte con un brainwash muy radical financiado por el extranjero. No nos olvidemos que BHP Billiton, por ejemplo, es uno de los principales financistas de Teatro Mil, y Teatro Mil es una de las principales organizaciones de la promoción del wokismo en Chile. Entonces nosotros cuando tenemos eso, no, a mí no me va a venir a decir el señor Bernardo, el señor Larraín Mate, que él cree que esto se resuelve con una reforma política en que terminas con una partitocracia fácilmente capturable por poderes extranjeros al que le van a rendir honores, quebrando toda posibilidad de principio de representación con la gente. O sea, si no puede ser tan de las pampas, no puede ser, por decirlo en buena, digamos, ¿no? Yo creo que sin de las PAMP, sí, él cree eso. Pero si creían que la Constitución 2.0, ¿cómo se llama? Tú le pusiste el mamarracho era uno, Mamotreto, el el mamotreto. mamotreto, iba a terminar con la delincuencia, iba a terminar con las fronteras permeables, acuérdate de todas las cosas que prometían. Claro, había mentira, pero se la empiezan a creer. Ahora, mira, en el fondo, ¿qué es lo que yo creo relevante, Vanessa? Esas discusiones son, efectivamente dividen mucho, pero acá hay ciertos acuerdos que tenemos, creo que todos. Primero, narcotráfico, crimen organizado, fronteras permeables, crecimiento económico, lo que implica terminar con esta visión que sí viene de una agenda ambientalista extrema, ecologista extrema, que no quiere crecimiento, que no quiere crecimiento demográfico, que ignora la evidencia. Bueno, todo eso debe ser desarmado. Tú tienes que poder desregular el país, terminar con la permisología para que haya más inversión, y más empleo. Tienes que empoderar a las policías, tener una estrategia de seguridad nacional para ver el tema de la frontera y el crimen organizado. Y sobre eso es donde hay que construir los acuerdos. Yo creo que en 4 años que dura un gobierno, 40 meses en rigor, porque los otros meses son de elecciones y cosas, tú en 40 meses no puedes hacer mucho. Entonces, lo que hay que tratar de lograr es que haya ciertos acuerdos programáticos para poder atacar esos temas de crimen organizado, de defensa nacional, de economía, de usurpaciones. Lo que estamos viendo hoy día es gravísimo, las usurpaciones, Vanessa, porque hay una industria criminal que viene del Perú, de México, que se está metiendo en el país. No tenemos inteligencia hoy día, no tenemos seguridad que proteja a nuestras familias de lo que está viniendo desde afuera. Y ese tiene que ser el acuerdo. Sobre los otros temas, yo creo que siempre van a haber disensos y no veo cómo podemos llegar a un acuerdo respecto al tema del género. Ahora, lo que sí veo es que cada vez menos importante, salvo para una élite. Lo que me preocupa es llegar al límite de España, donde tenemos a Pedro Sánchez, que es un autócrata que ha logrado dividir a la derecha, al PP con el Vox, que están a muerte, y eso le ha permitido a él gobernar con independentistas, con tipos que validaron el terrorismo de ETA, con Podemos, que está repleto de escándalos además de acoso sexual y abuso sexual de sus líderes, y ahí tiene a Pedro Sánchez gobernando. Entonces nosotros no podemos evitar, o sea, no podemos permitir, creo yo, a Chile le haría muy mal tener un Pedro Sánchez, que sería un Bachelet que una a toda la izquierda,
porque creo que es la única opción que hay hoy día, y una derecha dividida cada vez más. No sé, creo que eso no es sustentable, no nos va a permitir hacernos cargo de los problemas que amenazan la seguridad del país y el bienestar de nuestras familias. Así lo veo de simple. Ahora, ¿cómo se logra eso? Creo que los líderes tienen la misión de llegar a esos acuerdos, que no son los consensos por el consenso, no, son las medidas que vamos a tomar para abordar las amenazas que tiene Chile, que son las que te comenté. Claro, yo la verdad es que como lo veo es que el peor título para alguna historia política es el de esa película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. O sea, yo prefiero, si Chile Vamos está vendido al nivel que yo siento que está vendido, porque es verdad que hay una parte que está convencida de esta política de los acuerdos, que lo único que se tradujo es en acordar no denunciar los casos de corrupción entre unos sectores y otros sectores y en terminar siendo financiados por el mismo Sokimich y por los mismos Pente y por los mismos no sé cuántos, a todos por igual y por eso se constituyeron en casta, porque al final son familias en términos de intereses. Ellos como casta tienen los mismos intereses que la extrema izquierda. Yo lo veo así de radical. Y la verdad es que entretenerlos afuera de mi casa y de mi cama, por ponerlo de alguna manera, y poder ver realmente, oye, ya, ahí están estos que dicen que son de derecha, o tenerlos dentro de mi casa comiendo de mi mesa o durmiendo con el enemigo, como dice que ver esa película que no hay nada más angustiante que eso, yo creo, irte a dormir a tu propia cama y tener al lado ahí el que te quiere matar. Mira, yo soy, ahí soy como que tengo la política de, creo que en Chile, en general, falta mucha convicción de parte de la ciudadanía de que la política es importante, nos guste o no nos guste. A nadie le gusta ir al doctor, a nadie. Pero de qué es importante ir, es importante ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo hablaba con un amigo austriaco, resulta que me dice, ¿y cuántos militantes tienen los partidos más grandes en Chile? Entonces dije, mira, no pasan de, no me acordaba, los 50.000, ponte tú, 60.000. Bueno, en Austria tienen Bueno, 500.000, 500.000. Y Austria, ¿sabes cuántos habitantes tiene? 8 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Chile hay mucho por crecer en términos de que la ciudadanía entienda que tiene un rol que jugar y que justamente no entiende eso por la política de los acuerdos, porque la política de los acuerdos prescindía de la ciudadanía. La ciudadanía tiene un rol que jugar en la política en nuestro país y no solamente el par de piquetes que salen a destruirlo todo. Y yo creo que ahí se puede crecer mucho y se puede renovar la política. Nosotros necesitamos que el régimen democrático se renueve a sí mismo y no a través de alternativas como la que se plantea en el caso de incorporar sin esta base ideológica común, porque la reforma de pensiones ya fue, ya es como el non plus ultra de la traición a los propios principios. Sin una base ideológica común, ¿cómo vas a conversar? ¿Te das cuenta? Entonces, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo que hay una diferencia importante entre la extrema izquierda y Chile Vamos. En Chile Vamos nadie quiere hacer la revolución, nadie quiere quemar las ciudades, nadie quiere llegar al poder destruyendo la democracia, nadie quiere llegar al poder y violar después las reglas del juego democrático. Ahí tenemos una distinción importante entre la extrema izquierda y, digamos, lo que se dice denominarse a sí misma la centro derecha. Yo creo que sí tienen vocación democrática en ese sentido. Y quizás más que republicanos que a la hora de salir electos en una expresión tan clara de lo que había que hacer, se dio vuelta, digamos, cierta élite en republicanos obligó a todos a seguir un camino que traicionaba al electorado que los había elegido con un propósito, una misión muy clara, que era estar en contra de todo este proceso. Bueno, a esa élite, dejémoslo ahí, porque en republicano hay mucha gente que tiene mucho, es muy valiosa y esperamos que se puedan sumar a este propósito de evitar que Chile se termine de ir al descalabro, porque el descalabro ya sabemos lo que significa. Y tú mismo lo dijiste, un próximo gobierno de izquierda se finí, o sea, se acaba el país, en términos, es en muy muchos complejo, aspectos, que ni siquiera somos capaces de muy darnos cuenta complejo. hoy día. Ahora, yo ahí te quería preguntar, fíjate, a mí me llama mucho la atención esto de que quieran a una señora que se llama Carolina Toá, fíjate. Una señora que tiene, creo que un 3% de apoyo y respaldo ciudadano, está por ahí con la Camila Vallejo, que ha estado a cargo de la seguridad, es decir, de aquello que es lo que más ha fallado durante este gobierno. O sea, el gran fracaso de este gobierno está a cargo de la señora que la izquierda quiere poner de candidata, y la izquierda es inteligente, no es tonta.
Entonces yo pienso que ellos quieren un gobierno de derecha al que hacerle un golpe de Estado. Pero Claro que como sí, yo soy pues. conspiranoica, somos dos, No, ya. pero por supuesto que a ver, pero es que es muy simple, pues, Vanessa. Boric, que le encanta el poder, le encanta el chofer, le encanta el jefe de gabinete, le encanta trabajar poco y ganar harto, le encanta operar con sus amigos, tener el aparato público para hacer estas pegas que benefician, le encanta tener el control. El poder es muy adictivo, hay que decirlo. Yo trabajé con dos presidentes y genera una adicción importante. Entonces, lo que quiere Boric es volver. Y para volver, nada mejor que tener un gobierno de derecha. Pues obvio, ¿ya? Entonces él va a apoyar a Toá a muerte, porque sabe que Toá va a perder y con eso él se va a reforzar y después, como hemos visto que los gobiernos en Latinoamérica van cambiando de oposición a gobierno, o sea, de derecha, izquierda, es muy difícil tener continuidad. Lo acabamos de ver en Uruguay, lo vimos en Argentina, Brasil, digamos, antes. Entonces, a él le conviene que sea Toá, porque Toá pierde a todo evento, entonces él se refuerza desde la oposición y vuelve como el gran salvador, con 43 años, no sé cuánto va a tener, a su eterna juventud infantil. Y claro que, oh, no, yo no lo veo para nada conspirativo, lo veo bastante práctico. Y como hoy día el Frente Amplio y el PC controlan a Boric, o al revés, él los controla a ellos, y el socialismo democrático no existe, son los viejos tercios, son muy pocos, digamos. Bueno, Toa mejor si pierde, po, porque con eso ayudamos a que se hundan más aquellos que vienen llegando a ese mundo. Yo lo veo totalmente pragmático. Boric es un tipo muy hábil, no hay que comprarlo por leso, nunca ha perdido una elección, y además es un tipo que, te insisto, ha demostrado que es capaz de vulnerar todos sus principios, todos, todos, por Vanessa. Ve lo que decía la migración antes y hoy día, de la represión antes y hoy día, de todo, toda la voltereta que es una falta de principios, de convicciones, cuyo único objetivo es estar en el poder. Entonces él no se va a perder en esto y va a apoyar a toda para que toda pierda. La pregunta, Vanessa, es qué vamos a hacer nosotros para no entrar en esa discusión, que es una discusión de poder, sino para hacernos cargo de la migración irregular, del narcotráfico, del crimen organizado, de la violencia en nuestras calles, de la falta de vivienda, de la falta de crecimiento económico. Esos son los puntos relevantes. Y ahí tenemos que apuntar, porque yo creo que ahí, al ser temas más prácticos, debiéramos tener mayores acuerdos. Debiéramos. Claro, lo que me pasa a mí, que un poco soñé con eso y sueño mucho con, con estas cosas trascendentes, así como extrañas. Yo anoche soñé con la ¿Sueña vocación por el poder. literalmente? Sueño, sí, ¿Sueña? literal. Sí, Ah, ay, mira. sí, Ya. sí, sí. Tengo sueños así que como, yo creo que es mi propio pensamiento que sigue avanzando y me va revelando lo que piensa por sí mismo, porque en realidad como que tengo yo ahí tengo, así como hay gente que no puede dejar de, no sé, componer, por ejemplo, algunas temas musicales o qué sé yo, me imagino Beethoven, ¿ah? Una cosa así, me imagino que él todo lo traducía en notas musicales. Yo tengo el tema de que pienso como en varias capas, así, y hay una capa que piensa sola y yo creo que se me manifiesta mientras duermo. Bueno, porque no creo que me vengan a decir verdades los dioses del Olimpo, por mucho que yo No, no sé no, si tú no, es tu sabías. cabeza. Tu Claro, pues cabeza que yo me se queda llamo pegada. Vanessa Olimpia, o sea, igual podría, Ah, mira, Vanessa Olimpia. claro, claro, igual podría Hombre hacer una griego. conexión ahí, ¿ah? Pero, Ah, ¿sabes con con qué soñé Zeus. anoche? Soñé con la vocación por el poder que tiene la izquierda. La izquierda Sí, tuviste, o sea, el señor Allende se presentó 3 veces a candidato hasta que salió. No la pierden nunca. Incluso cuando perdieron con el mamarracho, al día siguiente salieron a decir que ellos son la vanguardia y que lo que pasa es que nosotros no entendimos, el pueblo va muy lento. claro, obvio. Entonces, ellos tienen una vocación por el poder con un cierto horizonte utópico, ¿m? Que es lo que resulta ser tan atractivo para las nuevas generaciones y que yo creo que el libertarianismo lo trae del lado nuestro. ¿M? Yo lo veo, tengo 3 hijos libertarios,
Claro, tú dices, pero una utopía en anarcocapitalismo, etcétera, ya, pero es que yo prefiero que tengan esa utopía antes que tengan la utopía de que vamos a ser todos iguales y que necesitamos la dictadura del proletariado con un Estado totalitario para luego llegar al paraíso, el paraíso terreno. Entonces, tenemos que entrar a competir. Y yo soñé con eso, fíjate, con la vocación por el poder y la ausencia en nosotros, y esto también lo habla Maquiavelo en los discursos de Tito Livio, habla de que existe gente como nosotros que por sí no se metería nunca en política. Y es lo que a ti también te pasó con la candidatura, etcétera. No fuiste porque, ah, qué rico, me encanta la política, me encanta hacerme No, cargo de... No. Y resulta que lo que nosotros queremos es que nos dejen en paz. El don't free, don't me. En el fondo es ese espíritu libertario de, viejo, ya, ok, si queréis sacarme algún impuesto, sácamelo, trata de arreglar con eso los problemas de la gente que no ha podido salir adelante, pero déjame tranquilo. No te metáis con mis hijos, no te metáis en la educación, no te metáis en mis negocios, no te metáis con mi propiedad, el uso que yo hago de mi propiedad, etcétera. ¿Sí? Y esta gente no tiene vocación por el poder, que somos nosotros. Y el tema es que al final, esa porquería de Partido Comunista, que durante toda la época de los gobiernos de la Concertación, hasta que llegó la Bachelet y los incorporó, no eran más que el 5%, eran menos que eso incluso, nadie daba un peso por esta gente. Y resulta que hoy día mira cómo están. Pero si es que tienen un poder gigantesco, y tienen todo capturado. A mí me contaba una amiga mía que trabaja en una universidad que en algún momento en la universidad, en la escuela de Derecho, decidieron reemplazar a los profesores por profesores con doctorado. El problema es que les salía muy caro contratarlos. ¿Sabes lo que hizo el Partido Comunista? El Partido Comunista les puso a los profesores, les dijo, yo les pago la diferencia entre lo que ustedes pueden pagar y lo que cuesta el profesor. Y son todos los profesores con doctorado comunista ahora. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de gestión, ¿cachai? Es otro casco el que tiene esta gente. Todo lo que hace, lo hace porque tiene vocación de poder. Cada palabra que dicen, cada ropa, cómo se la ponen, el peinado que usan, tiene por finalidad transmitir un cierto mensaje que va les resulte o no, pero va con ese objetivo, el de incrementar el poder que ejercen. Tú mismo lo dijiste ahora sobre Boric, cómo él engatusa, cómo él manipula, cómo todo está ahí. Entonces, el que es naif o nosotros que no nos interesa el poder político porque sabemos lo que significa meterse en esas aguas, terminamos necesariamente siendo oprimidos y viviendo las consecuencias de dejar en manos de esta gente un ámbito que a nosotros, en el cual a nosotros nos molesta. Y el problema es ese, el de la vocación por el poder con un proyecto de horizonte utópico que nosotros hasta ahora, por una serie de complejos y también porque somos razonables, somos lógicos, no nos gusta salirnos de la realidad, etcétera, creemos en la verdad, todas estas cosas que son muy buenas, pero en política, la retórica o la sofística, más bien dicho, aguanta cualquier cosa. Y a la gente le gusta creer, porque no solo de pan vive el hombre. Entonces, reemplazar al cristianismo que se cayó a pedazos producto de la crisis de la iglesia por una determinada ideología con el horizonte utópico es muy fácil. Y es más fácil todavía cuando no hay competencia, cuando nosotros no competimos en esos mismos términos, por el complejo. Por eso necesitamos los cabros chicos que vengan a defender el proyecto utópico. ¿Te das cuenta? Pero en el fondo es eso. Yo creo que empezar a detonar en personas decentes, personas que no están dispuestos a hacer, como se decía coloquialmente, la venta al alma al diablo, detonar esa vocación por el poder, porque si no, la opción es terminar uno bajo el zapato de esta gente, oprimido y reventado sin ninguna posibilidad de respirar, asfixiado completamente. Entonces, no sé si al ver tú yo, ¿Mm? bueno, primero, muy de acuerdo contigo que la vocación por el poder de estos tipos, ve la cantidad de presidentes de izquierda que ha habido y de centro y de derecha, desde Aguirre Cerda en adelante, que es que el triunfo de cuando terminan los gobiernos conservadores, eso fue el año 30, en casi 100 años ha habido dos presidentes de derecha, que algunos consideran que ni siquiera son de derecha, Jorge Alessandri y Sebastián Piñera. No hay más, no hay más. Entonces hay una serie de teorías que los historiadores han explicado para eso, entre ellas la más importante es que la derecha tendría recursos para vivir fuera de la política que la izquierda no tiene. Eso es como, estoy haciendo un resumen bien burdo, ¿ya? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que culturalmente el país se ha movido, culturalmente, hacia una corriente más, no sé si de derecha llamarla, o más de conservadora,
en el sentido de valorar ciertos bienes que no están siendo amenazados, la integridad territorial, la soberanía del país, la seguridad de nuestras familias. Y creo que esos aspectos hoy día van a hacer que la derecha gane, no por los méritos de la derecha, sino que porque el país se movió hacia allá y porque este gobierno ha sido muy malo, solo apoya el tercio de izquierda dura. Entonces, cuando tú tienes esa oportunidad, es muy importante tomarla. Yo fui candidato, era difícil, independiente, junté firmas, fui sin partido, no quise ir con los partidos a pesar de que me ofrecieron. Competí con una alcaldesa muy popular, saqué 90.000 votos, que harto, pero ella sacó 100.000, me ganó. Pero intenté y mi campaña fue 100% orientada a problemas prácticos de los vecinos que hoy día son utopías, Vanessa. Hoy día acabar con el narcotráfico o reducirlo y darle vivienda propia a todos los chilenos que están esperando es una utopía, pero una utopía que tiene un sentido movilizador. A mí me moviliza al menos defender mi país, incluso más que la libertad individual, que claro, es muy importante, mi familia, mi propiedad, pero mi país hoy día está en riesgo. Eso es lo que yo veo. Lo veo en el norte, estaba en Arica, en Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, veo lo destruidas que están las ciudades, lo invadidas que están por estas usurpaciones, veo los homicidios, Cerrillos, tres personas muertas ahora en la mañana en un búnker narco en un barrio que conozco, que era un barrio obrero residencial. Entonces, eso debe movilizarnos. Combatir eso es una utopía movilizadora, Vanessa. La utopía de la izquierda es la utopía marxista, que nunca va a ocurrir, pero que nos permite a ellos estar trabajando sistemáticamente para estar en el poder. Y volverse locos cuando lo pierden. ¿Ah? Locos, que eso es lo que va a pasar en el próximo gobierno. Por lo mismo, es importante ver esos mínimos comunes que ponen de acuerdo a la oposición para poder lograr el avance que se requiere en seguridad pública, en seguridad nacional, en economía. Es fundamental, Vanessa. No sé cómo transmitirlo con mayor claridad. Creo que las peleas que hay hoy día lo hacen poco viable. He visto las pugnas, las mochas que se dan entre los líderes, entre Kast, Matei. Johannes está un poco al margen, ahora se metió un poco, pero menos. No tienen que enganchar con eso. No hay que enganchar con eso. Creo que hay que lograr movilizar al electorado hacia una idea sensata que permita abordar las amenazas que tiene el país. Eso en 40 meses es un enorme desafío, Vanessa. Es una utopía, pero movilizadora, que tiene que ver con el futuro de Chile, que creo que es más importante que la utopía, digamos, metafísicas que tiene la izquierda o las que podamos tener nosotros individualmente. El país está en riesgo y tenemos que movilizarnos. Y es muy importante que lo que tú dices, que la gente se mueva y que trate de ser candidato, si puede, y que se tire al agua para combatir ahí en el poder los espacios de esta gente. Sí, y que se convenza también la derecha de que el enemigo nos quiere destruir, porque de alguna manera hay Eso es una fundamental. sí, hay una tendencia a querer pensar bien del otro, porque esto también es muy humano. Ver el mal en el otro implica reconocer que uno como especie, digamos, comparte potencialmente la capacidad de hacer ese mismo mal. Y uno quiere ver en el prójimo, en el miembro de su especie, alguien bueno. Por eso es que la izquierda woke ha tomado la decisión de destruir todo lo bello en el arte, todo lo bueno, la conexión de lo bueno, porque como decía Fernando Flores, que es una de las personas de ex izquierda que yo considero inteligente, ¿m? Él decía, lo que pasa es que el Muy. arte, a través de la belleza, lo que hace es reconectarnos con la esperanza de que nosotros como especie podemos hacer algo bello y bueno, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a tener este arte que es pura basura, y a mi forma de ver, yo comparto, como soy conspiranoica, esa idea de que hay mucho de lavado de dinero en todo esto también, del narco, que en todas partes ha avanzado muchísimo, porque nadie puede pagar millones de dólares por un plátano pegado en una cuestión blanca. Esas cuestiones son evidentemente que, y eso por dar un ejemplo, quizás en ese caso de ese cuadro sí, pero evidentemente que hay una relación probablemente ahí muy importante, porque económicamente no se sostiene de otra manera. Pero tú dices, ¿por qué la destrucción de la belleza en el arte, en la música? ¿Por qué todo tan feo, tan vulgar, tan... bueno, porque justamente
en esta exposición de lo que podemos hacer de malo, de feo y de repugnante los seres humanos, como el show de la bandera, nos acordaremos, ¿no es cierto?, de esas cosas, es que nosotros no podemos identificar a los miembros de nuestra especie como con el valor, con la dignidad que estaba a la base de los fundamentos cristianos, de ser todos iguales hijos de Dios y por lo tanto iguales y semejantes al creador. Eh, entonces, ese es otro de los vectores de la batalla cultural. Y claro, y uno tiene esta tendencia de querer ver en el otro a alguien bueno. Y por supuesto que el otro, como ser, uno no lo va a juzgar, uno puede juzgar sus actos, pero esa persona seguro que todos tienen algo bueno. Nadie va a discutir una cosa así. Pero en los actos, cuando lo que se está avanzando es la destrucción completa de un país y con el nivel de sufrimiento que eso significa para la gente, esos actos sí Claro, los pues, podemos juzgar. Y podemos claro, entonces oponer resistencia y avanzar en contra de las condiciones de posibilidad de la ejecución de esas acciones. Y eso es lo que a mi juicio, de alguna manera, en la gente buena de Chile Vamos, que, no, que también hay, por supuesto, no tienen esa claridad. No se trata, uno no puede juzgar si la separación del trigo y la cizaña la va a hacer Dios o Jesús, digamos, después de muerto, del ser, digamos. Pero uno sí puede juzgar las acciones de las personas. Y esas acciones merecen, pues si no, no tendríamos ninguna justicia en el mundo humano, ¿no? Esas acciones merecen nuestra respuesta. Y ahí es donde yo creo que Chile Vamos ha sido, ha hecho una genuflexión al mal que ha conducido finalmente a esta imposibilidad de pensar siquiera en un diálogo común. Porque, ¿qué es lo que a nosotros nos puede aportar Chile Vamos fuera de ese par de legisladores, ¿no es cierto?, que estarían entonces legislando no a favor, digámoslo así por lo menos, de el avance de la refundación y la destrucción de Chile. O sea, Chile Vamos como tal, como fuerza política, además de algunos legisladores que se podrían sumar al apoyo de un gobierno, eventualmente de José Antonio de Johannes. ¿Qué más puede aportar en términos de idearios, en términos de, porque la decisión entre las élites en Chile Vamos y las bases también es gigantesca? Entonces, eh, hay todo un tema con esa derecha que es muy difícil de resolver incluso a la interna de esa derecha. Porque, ¿cuáles son sus banderas? ¿Cuáles son sus, qué es lo que, si tú me dices de migración, sí, pero hasta hace poco ese tampoco era tema. Propiedad privada ya no es tema. no, Contra la soberanía no es tema. Eh, Reducir el tamaño del Estado, cada vez que llegan también meten más gente al Estado. Eh, bueno, es que, Vanessa, yo creo que lo que uno debe hacer ahora es plantearse estos mínimos comunes que impliquen decisiones consecuentes con lo anterior. O sea, reducción del Estado. ¿En cuánto? ¿En cuántos puntos del PIB va a bajar? ¿6.000 millones de dólares por año el gasto público? Ok. ¿Qué programas se van a reducir? Veámoslo. Punto. Uno. Dos, soberanía. ¿Vamos a proteger la frontera? ¿Cuánto cuesta protegerla? ¿Vamos a poner minas? ¿Vamos a poner explosivos? ¿Vamos a poner rejas? ¿Vamos a poner campamentos? Ok, muy bien. ¿Cuántos campamentos vamos a poner? ¿Dónde y cuánto cuesta? Dos. Tres, aumentar la seguridad pública y la seguridad ciudadana. ¿Vamos a tener un sistema de inteligencia operativo? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se implementa? ¿Cuánto cuesta? Yo creo que esa es la discusión que hay que tener, porque en esa discusión es muy difícil retoricar o darse las vueltas que hemos visto. Tú estás obligado a tomar una decisión y a tomar una posición que es más concreta. Entonces, vuelvo al tema. Nosotros tenemos que reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares. Esa es la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, de 2.000 a 6.000. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente, no puede seguir agrandando el Estado, que es lo que efectivamente se hizo con el Ministerio de Seguridad, que fue un grave error, apoyado por Chile Vamos. Fue un gravísimo error. ¿Ya? Seguir agregando ministerios es una locura. Pero hay que ver los hechos. Ahora, te quería hacer un apunte respecto a lo que decía anteriormente de la belleza o la fealdad. Yo tengo muy claro que esta izquierda quiere deconstruir el país. Cuando íbamos a las marchas, yo iba para estar haciendo mi libro, no había banderas chilenas y las banderas chilenas eran pisoteadas, había bandera negra. Igual que la chilena, pero negra con línea blanca y estrella blanca.
había banderas mapuche, había banderas del perro, había una deconstrucción de la nación. Eso era lo que estaba a favor. El perro matapaco, que ahora reniegan de él, era una santería entre narco y no sé cómo decirlo, atea, no sé, una cosa rarísima. Era una deidad entre barra brava y narco. Eso lo defendían autoridades del gobierno. Entonces, eso a mí no se me va a olvidar nunca lo que le hicieron a mi ciudad, a Viña, cómo quemaron el Otelogí, nunca. ¿Eso quiere decir que va a haber odiosidad siempre? No, pero que no le vamos a creer y que vamos a hacer todo lo posible para que su proyecto demoledor no se implemente. Y ahí no tengo ninguna duda que tú no puedes llegar a acuerdo con gente como Boric o como Vallejo en un asunto, quizás en algunos asuntos sí, pero no es lo medular. Es imposible. Y creo que esa claridad no hay que perderla, pero hay que estar en el poder y ganar. Y para eso se requieren acuerdos con la oposición. Eso que es lo que me angustia ahora, y estoy en una parada, no sé si utópica, pero que estos acuerdos que te comento en esa materia de migración, seguridad nacional, en materia de economía, de desregulación, de permisología, se puedan tomar a la brevedad para que se puedan implementar en 40 meses. Y nuestro país vuelva de a poco a salir del hoyo en que nos pusieron. Eso es lo único que me preocupa a mí hoy día. Si eso implica sentarse a negociar con Chalper, con Ramírez, por esos mínimos comunes, bienvenido sea. Pero que entendamos bien que con la izquierda que vamos a tener en la calle, tratando de votar el gobierno que viene, no se puede conversar eso. Creo que eso es eso es lo que se requiere hoy día. Bueno, la unidad va a ser un gran tema este año. Creo que para nuestros telepensantes esta discusión va a ser tremendamente enriquecedora. Tenemos las dos posiciones. A mí me encantaría creer en que si Diego Schalper, que me mintió respecto de lo que era el Estado Social y Democrático de Derecho, diciéndome que eso existía en Alemania, cuando él tiene un doctorado en Derecho, y fue un mentiroso, porque eso no existe en la Constitución alemana, yo no le creería nada a Diego Schalper, esa es la verdad. Lo siento, Diego, no es nada personal, nada, porque yo creo que acá podemos tener en lo personal grandes amistades, cariños, todo, y yo en esa cuestión soy bien distinta. A mí cuando alguien me critica en lo político, yo no la tomo en la personal, porque son distintas esferas, ¿sí? Espero que tengamos esa madurez aquí al hablar de esta forma. Nosotros sí, pero digamos, porque probablemente después me sacan el short, se la mandan, etcétera, ¿no? Entonces, y no es algo que yo tenga específicamente, pero yo me formé en la academia. Yo tengo dos doctorados en la mejor academia de Chile, que es la Católica. Lo siento por la Universidad de Chile, pero hace demasiado rato que está capturado por la extrema izquierda. Bueno, exceptuando a la FEM, ya, dejémoslo ahí. Pero entonces yo no puedo aceptar que un académico me haya mentido de esa manera cuando además Es que es bastaba con bajar. político. Pero está bien, pero Iván, es que cuando alguien miente así, ¿ya? Y nosotros hemos tenido discusiones, nosotros dos hemos tenido, así como en este caso, que yo no quiero dormir con el enemigo y que tú crees que sí podemos llegar a acuerdos porque hay gente con la que se podría acordar algo y avanzar por Chile en temas que son fundamentales, ok, nosotros tenemos dos posiciones distintas, pero ninguno de los dos está usando la palabra para velar otras intenciones. Schreiber fue muy importante para convencer a los empresarios, etcétera, de que el Estado Social y Democrático de Derecho, que lo tiene Venezuela, lo tiene Colombia, Brasil, ya esa discusión la tuvimos cuántas veces con el avance del socialismo y del garantismo jurídico en la provisión de los derechos sociales, lo cual es socialismo puro y duro, fue muy importante en persuadirlos de que Alemania tenía eso, cuando Alemania no lo tiene, el único país de Europa que lo tiene es España, y veamos dónde está y cómo fue que se incorporó ese concepto, bajo qué lineamientos, porque también tenía otro significado. Si tú me Pero hablas lo de Schalper, rechazamos. sí, pero tú me hablas de Schalper, y cómo me voy a sentar yo, o sea, es que ya, ahora con un poco de sentido del humor, yo creo que si le viera a sus ojos, no, como que me reiría nomás. ¿Qué más puedo hacer? ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a tú? Iván, tú eres arquitecto. Si a ti alguien viene y te dice una pachotada como la que Schalper estaba diciendo y que le dijo a todo el país, si era cosa de bajar la constitución, si está en PDF y no es constitución, además se llama ley fundamental, era cosa de bajarla y de ver el artículo, si no existe tal cosa en Alemania. Entonces, ¿sabes lo que me pasa?
que me es muy difícil tener como interlocutor. Yo prefiero un Enrique Silva Sima, un Sergio Muñoz, un Cristian Banken, qué sé yo, la gente que era de la concertación, que eran No hay que técnicos, darle tanta ¿cachai? importancia. Mira, Vanessa, no hay que darle tanta importancia a Charper. Yo sé que tuvo importancia, influyó, porque hay una relación entre la élite empresarial y Chile Vamos. Eso es innegable. Que hay que cortar a todo esto, ¿no? Porque es bastante tóxica y creo que Sokimich, que es parte de la élite empresarial, hoy día SQM, yo venía en la radio escuchando una publicidad de SQM súper verde, súper progre, de un pajarito que le contó de los autos eléctricos, no sé, y pensaba en Ponce Lerú con su anillo así de mafioso, sobándose las manos ahora que es progre Ponce Lerú, porque hizo la empresa nacional del litio, cagado de la risa, porque es yerno Pinochet, que la negoció con Boric. Entonces, ese vínculo hay que cortarlo. Charper, yo no le doy tanta importancia. Me acuerdo que Charper mostraba el computador donde había hecho la constitución con Guille Ramírez. Dijo, nosotros le hicimos acá. Era una cosa de ego también. Él sentía que era Diego Portales. Él lo sentía. Y bueno, y fracasó, y a veces eso se reinventó. Y sigue ahí hablando ahora de que somos todos fachos. Pero no, pero hay más gente que él. Yo creo que, mira, hay intereses que son más importantes que son los intereses de Chile y de nuestra familia. Y creo que están amenazados hoy día. La izquierda no lo va a resolver, Vanessa, y tenemos que ver la forma de hacerlo. Si tú me preguntas a mí, lo que a mí se me ocurre es tener ideas que sean más pragmáticas y funcionales que retóricas para abordar esos desafíos. Y creo que debemos tener más comunión de intereses y a poder avanzar con los votos que se requiere para modificar estos tribunales garantistas, para proteger nuestras fronteras, para que los militares puedan eventualmente abrir fuego contra terroristas que les disparan sin caer presos. Hoy día todavía no tenemos RUF, porque no había acuerdo político. Entonces, yo valoro eso más que lo que pueda decir Charper respecto al Estado Social de Derecho, que dicho sea de paso, efectivamente no existe en ninguna parte. Pero además lo rechazamos, fue un fracaso. Esa constitución fue un fracaso completo y no fue culpa de los republicanos, mentira, los pobres republicanos cagaron con esta constitución. Se fueron al tacho por comprar el anillo de Gollum, lo engrupieron, porque seducía la idea de fundar un nuevo país. El ego muy jodido, Vanessa. Por eso es bueno ser pelado, porque cuando tú eres pelado, el ego se tranquiliza. Entonces tú no te creí el cuento de que voy a ser el más lindo. No, mira, la realidad es un poco más modesta. ¿Ya? Y estos cabros se creyeron el cuento, mucho poder, poca edad, pero no, no, yo no le daría más importancia que eso. Bueno, yo solamente digo que o sea, a mí cuando la gente me miente me es muy difícil ¿Cómo no lo he entendido? restablecer la posibilidad de confiar, porque una cosa es que a mí me digan, mira, yo soy de izquierda, así que quiero este modelo. Ah, ya, yo entiendo, perfecto. Otra cosa es que me digan, ¿sabes qué? Para que no nos enfrentemos de nuevo en estos conflictos y superemos este problema, vamos, démosela igual y después lo regulamos, perfecto. Pero de ahí a que alguien me saque un artículo siendo doctorado en Derecho, porque a mí me costó mucho sacar mi doctorado, porque como soy rubia, la sinapsis es un poco más difícil. Siendo doctorado en Derecho, bueno, pero igual rubio más o menos, era de chica, siendo doctorado en Derecho, me saque un artículo que no existe Pero, de una pero da lo constitución. mismo, él no era, Es que es él una no lo dijo, mentira, es que Iván, es una mentira sí, tan pero si los grande porque políticos, están demasiado acostumbrados a mentir. Es pero que si ya, eso, es pues, que yo siento que nos tratan como imbéciles, ¿me entiendes? Yo cuando oigo al Guille Ramírez diciendo que ahora Kaiser tiene que entonces dar, explicar por qué no va a haber unidad o qué sé yo, y yo digo, pero ya no traten como tonta a la gente, porque es que da vergüenza si los tontos están quedando ellos. Si la gente hace rato que se pegó el cachofazo de que los políticos que no quieren a los políticos y el 79% no los quería metidos ni siquiera la redacción del mamarracho. bueno, pero por eso es, porque se dan cuenta que mienten, porque por eso yo creo que, quizás porque soy más viejo que tú, creo que esas cosas ya son, o sea, Charper mintió, sí, y lo va a volver a hacer, no, sí, y dijo que ellos representan la unidad y todos los demás somos fachos, sí lo dijo, y se daba abrazos con Telier, sí, También, pero es irrelevante. Hoy día es irrelevante para el desafío que tenemos como país, ¿me entiendes o no? Más allá que no es personal con Charper tampoco. Eh, yo creo que hoy día lo que está en juego es tan relevante, es tan importante, que claro, se requiere decisión y autoridad. Y en el momento tú tienes que te enfrentar a Charper y decir, ¿sabes qué? Tu Estado Social y Democrático de Derecho no vale, fue rechazado, fuera, y tenemos esto otro.
que es más relevante que tu discusión. Creo que esa es la pelea que hay que dar. Yo te entiendo a ti desde el punto de vista intelectual, que es ser muy odioso, que te mienta, una persona que es doctor en Derecho. Yo creo que él se está comportando como político y no como doctor en Derecho. Y es más, creo que el Estado Social y Democrático de Derecho fue una idea de la izquierda que él tomó para llegar al acuerdo de los 8 o 7 que se juntaron, donde había 2 de derecha y 5 que habían perdido, para hacer las bases de ese mamotreto que rechazamos después. Pero se lo rechazamos. Fuera. Out. No existe ese tema. Claro, yo soy más purista, por eso dicen en The Clinic que de los tres hermanos yo soy la más extrema, con lo cual lo único que me están diciendo es me están tirando flores, y a mí me encantan las flores, así que feliz, feliz. Todos los telepensantes que me quieran mandar flores o cuando me muera lleven flores al cementerio, no se los voy a agradecer. Mi querido Iván, ha sido una tremenda conversación, te mando un abrazo, nos vemos en Reñaca la próxima semana, Iván va a presentar En mi Viña libro, del así que Mar. Sí, sí, por jueves vamos a estar presentando. Estoy empezando a leer tu libro, y me tengo que leer entero porque yo soy muy riguroso y para poder comentarlo me voy a leer entero. Así que lo tengo ahí en mi velador. Nos vemos el ahora jueves. como es cortito, mañana lo tenéis listo. No, no es cortito, no es cortito. Muy interesante porque tiene discusiones que son muy interesantes, que te hacen pensar y que tú además las vas vinculando con las cosas que pasaron, con las que pueden pasar. Entonces vamos a tener una buena discusión en Viña del Mar el jueves. Reñaca, que es parte de Viña. Sí. Así es, un abrazo inmenso y gracias por estar nuevamente en Espera Pública, Iván. Que estés muy bien. Un abrazo para Chao. ti. Chao, chao.